La inventiva humana es imparable. Estamos innovando sin cesar, movidos por el deseo de ser más rápidos, más fuertes, mejores. Pero a veces esto conlleva un coste. ¿Qué nos depara el futuro en el planeta que compartimos? ¿Pueden la ciencia y la tecnología brindarnos un futuro mejor? Os invito a viajar conmigo por el mundo en busca de nuestro mañana. La gran guía al futuro. Fauna. En este episodio me pregunto si es posible revertir el tiempo y restaurar nuestra fauna salvaje. En Donegal descubro el intento de devolver a su hábitat a una de las aves más majestuosas de la naturaleza. Nuestra motivación era restaurar en su entorno a una especie autóctona, que es parte de nuestro paisaje y de nuestro legado. Y en Estados Unidos me reúno con alguien que cree que hemos conducido a la fauna salvaje del planeta al borde del abismo. Creo que llevamos demasiado tiempo abusando del planeta y hay que decir basta. Así pues, ¿le queda alguna esperanza a nuestra fauna? ¿Repetiremos en el futuro los pecados del pasado? En estos últimos 40 años, la fauna ha perdido a más de la mitad de sus efectivos a nivel global, y la culpa es en gran medida nuestra. Hay expertos que aseguran que si seguimos a este ritmo, el número de especies podría volver a reducirse a la mitad para mediados de siglo. ¿Cómo se ataja este declive? ¿Es posible hacerlo? Muchos de los hábitats en los que floreció en su día nuestra fauna han sido arrasados. La agricultura, la industrialización y el crecimiento demográfico han contribuido a ello. Antiguamente Irlanda era una isla cubierta de densos bosques. Hoy solo el 10% de su superficie está arbolada, la segunda tasa más baja de Europa. Abundaban los jabalíes, los osos pardos e incluso las hienas moteadas. Hoy solo quedan fósiles y huesos de esas especies. Hay un lugar en Dublín que contiene las reliquias de toda esa fauna que perdimos. Es el Museo de Historia Natural, también conocido por el mote cariñoso de El Zoo Muerto. Nigel Monaghan es el conservador del museo. ¡Qué criaturas más increíbles, Nigel! Desde luego, se han ganado el nombre de ciervos gigantes. Es un animal del tamaño de un caballo y con astas de hasta 4 metros de punta a punta, en el ejemplar más grande. ¿Y cuánto tiempo hace que estos animales vivieron en Irlanda? Los esqueletos datan de hace unos 11.000 años, que fue cuando alcanzaron su pico. Un animal de estas dimensiones no tenía depredadores, ¿verdad? Había muy pocos que pudieran poner en apuros al ciervo gigante, fuera macho o hembra. En gran medida, se extinguieron por un cambio en el clima. En Irlanda, por lo menos, cambió de repente, unos 1000 años después de que la especie alcanzara su pico demográfico. La población se desplomó porque el paisaje se desarboló y se volvió muy frío. Así que este animal ya nunca volvió a Irlanda, y los últimos miembros de la especie se extinguieron en Asia Central hace unos 7500 años. Por aquí tenemos a otro animal de finales de la era glacial en Irlanda y que sobrevivió hasta hace unos 300 años, el lobo. Sabía que había habido lobos aquí, pero no hasta una fecha tan reciente como hace 300 años. Los lobos debieron de abundar en Irlanda. Y esto lo sabemos por la cantidad de pieles de lobo que se exportaban a Gran Bretaña en forma de abrigos, ya que se han conservado los recibos de los aranceles, información sobre los envíos y esa clase de cosas. O sea que tenemos documentos históricos que apuntan a que todos los años se exportaban cientos de pieles de lobo desde Irlanda. Pero esas cifras se dispararon hace unos 300 años con la introducción de recompensas por cazarlos, porque empezaban a suponer un problema para la agricultura. También se introdujeron las armas de fuego por primera vez en Irlanda, y ahora que era posible matar a distancia de manera más eficiente, se cargaron a los últimos ejemplares de lobos, lo que básicamente supuso su extinción local en toda Irlanda. Y así concluyó para siempre un capítulo de la historia de la fauna irlandesa. Sí. Naturalmente, el lobo sigue vivo y coleando en muchas regiones del mundo, mientras que hay otras especies como el ciervo gigante irlandés que se han extinguido para siempre. O tal vez no.
Hay científicos convencidos de que el ADN presente en los vestigios de criaturas extintas, como el mamut lanudo, nos podría permitir un día resucitar a estos animales desaparecidos. He querido entrevistarme con el profesor del Trinity College de Dublín, Dan Bradley, para averiguar si esta nueva ciencia de la desextinción es factible. Dan, ¿qué es el ADN y por qué es tan importante? El ADN es un código químico, pero es un código químico especial. Es el código químico con las instrucciones a seguir para obtener un animal u otro. Es el código que entra en juego cada vez que se fertiliza un huevo y este se divide y se convierte en una forma de vida más complicada, como tú o yo o cualquiera de estas especies extintas. Sé que las uñas o el pelo son un buen lugar para recabar ADN en los humanos, pero en el caso de los animales antiguos entiendo que habrá que recurrir a los huesos, ya que no quedan tejidos blandos. Sí, lo que hacemos es disolver las partes duras del hueso y lo que obtenemos incluye los fragmentos de ADN que se han conservado. El hueso que nos interesa, que es el que mejores resultados nos ha dado hasta la fecha, es un hueso del oído interno llamado el hueso petroso. En latín, petrus quiere decir piedra, y en efecto es el hueso más duro del cuerpo de los mamíferos. Por ejemplo, en esta calavera se hallaría aquí, justo aquí. Y es esa densidad la que lo convierte en una especie de cápsula del tiempo que atrapa el ADN y le impide desintegrarse con el paso del tiempo. Me chifló Parque Jurásico porque en su día todo el mundo entendió que era una pura fantasía. Sin embargo, cuanto más me documento, más me convenzo de que un día tal vez será posible resucitar animales, si no de hace millones de años, sí de hace miles de años. Antes de nada, hay que saber que a día de hoy no es factible. Pero lo que sí se puede hacer es imaginar la forma en que se podría conseguir en un futuro. Una cosa que se puede hacer es partir del ADN y determinar las diferencias que hay, por ejemplo, entre un ciervo gigante irlandés y un gamo común, que es su pariente vivo más cercano, secuenciando ambos genomas. Y luego tratar de hacer una estimación racional de cuáles son las diferencias claves que los hacen tan diferentes físicamente. Luego lo que se haría sería introducir esas diferencias en el genoma del gamo común, del que disponemos al completo. El resultado que obtendríamos entonces, por clonación, sería un embrión de gamo común, pero con características de ciervo gigante irlandés. La pregunta es, aun suponiendo que fuera posible, ¿por qué revivir un animal extinto habiendo tantos animales vivos hoy mismo que están amenazados? ¿No haríamos mejor en centrarnos en devolver a estas especies en peligro a las zonas que habitaban antes de verse expulsadas por los humanos? Hasta mediados del siglo XIX era frecuente avistar águilas reales en los cielos de Irlanda. En estos últimos 15 años se ha venido implementando un programa en el Parque Nacional de Glenveigh, en el condado de Donegal, para reintroducir a esta majestuosa ave. Lorcan O'Toole es el director del Fondo Águila Real. ¿Sabemos cómo se extinguió el águila real aquí en Irlanda? Tenemos un registro bastante documentado de cómo ha cambiado la población de águilas. A mediados del siglo XIX, el país atravesó una revolución agrícola y la población empezó a ver a las águilas reales como una amenaza para sus intereses, tanto para la caza como para la ganadería. Nos consta que se les tendía trampas, se les disparaba y se les envenenaba, e incluso irónicamente a finales del siglo XIX, cuando estas aves ya escaseaban, empezó a haber coleccionistas de huevos que saqueaban los nidos restantes para llevárselos. Se quedaban solo con las cáscaras. Era una tradición victoriana. ¿Y cómo ha sido en Glenveigh el proceso de reintroducirla? Hemos tenido nuestros altibajos en todo momento. Hemos soltado 63 ejemplares y ahora en los diferentes territorios de Donegal probablemente habrá unos 14. Esperábamos que nos iría un poco mejor a estas alturas. Llevamos ya desde 2007 criando águilas con éxito. De momento han echado plumas en Donegal 11 polluelos. Pero de momento lo que necesitamos es que lo hagan al menos 3 o 4. Nuestra principal preocupación es que pueda haber zonas de Donegal en las que las águilas no encuentren en suficiente cantidad el alimento que necesitan cuando están anidando,
o sea, liebres, urogallos, conejos. Estamos estudiando el paisaje porque las águilas, al ser superdepredadores, son un excelente indicador del estado de salud de un ecosistema y están pasando por un mal momento, sobre todo aquí en estas tierras altas de Irlanda. Tenemos que ver cómo lo podemos hacer más sostenible. ¿Qué habría que hacer con los paisajes que nos rodean para convertirlos en un entorno ideal para el águila real? Es una cuestión de fases. La recuperación del águila se puede ver un poco como la replantación de un robledal, forma parte del paisaje. Aquello de allí son los montes de Ribey. En irlandés se les conoce como Doire Baja, es decir, bosque de robles y de abedules. Ya no se ven muchos robles y abedules en este paisaje, pero hay cantidad de plantas que indican que antes estas tierras eran muy boscosas, o sea que el paisaje ha conocido un cambio considerable. Lleva tantas generaciones que lo vemos como un paisaje natural, pero no lo es. Ha sido moldeado por el hombre y podría ser mucho más salvaje si restaurásemos las plantas y los animales que había aquí en el pasado. Hay muchas especies que serían propias del ecosistema irlandés, pero están ausentes. El águila pescadora, la grulla, el urogallo, la garcilla. Sin ellos, nuestros paisajes y nuestros montes están un tanto desnudos. Esperemos que el águila real consiga reinar de nuevo en Glenveigh. ¿Acaso no tiene el mismo derecho a estar aquí que nosotros? Durante siglos no nos hemos privado de erradicar a otras especies, a veces deliberadamente y otras veces por pura inconsciencia. ¿Nos podemos redimir de nuestros pecados pasados? ¿Es posible reintroducir con éxito especies animales en los mismos lugares de los que fueron expulsadas? Un proyecto pionero llevado a cabo a la sombra de las montañas rocosas en el oeste de los Estados Unidos nos dice que sí. Con una superficie de casi 100 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho, el Parque Nacional de Yellowstone es enorme y alberga ciervos canadienses, bisontes, osos pardos y castores. Hace solo 20 años se incorporó un nuevo miembro a la comunidad, o mejor dicho, volvió a casa. Reintroducir el lobo ha tenido un impacto espectacular en el parque y su ecosistema. Siempre me han interesado los lobos, desde que era un niño pequeño. Doug Smith es biólogo y trabaja en parques nacionales. Se le conoce como el observador de lobos y es uno de los principales artífices de este programa de reintroducción. Se les ha perseguido a modo de chivos expiatorios. Sus efectivos han caído en toda Norteamérica, han sido casi exterminados de Europa y en Asia han disminuido mucho. Me parece una historia muy triste y conmovedora. Dado que en todo Estados Unidos se le había dado caza al lobo hasta su extinción, el proyecto tuvo que acudir en busca de ayuda al vecino Canadá, donde los lobos siguen medrando. En 1995 fueron transportados 41 lobos a Yellowstone procedentes de la Columbia Británica y Alberta. En aquel entonces, una de las presas naturales del lobo estaba teniendo un impacto enorme en el ecosistema del parque. Lo que pasó fue que, al no haber lobos, el parque se convirtió en un ecosistema muy rico en ciervos canadienses. Hasta ese momento, la población de ciervos estaba regulada por carnívoros como los lobos. Y sin ellos, los ciervos se hicieron con el parque. No fue tan sencillo como eso, pero más o menos. Los ciervos pasaron a dominarlo todo. Dominaban la vegetación, el paisaje y muchas cosas. Así que, sin esos carnívoros, el ecosistema pasó a girar más alrededor de los ciervos canadienses, con todo lo que ello implica. Pero si vuelves a traer a los lobos y a otros carnívoros, el sistema coge un nuevo rumbo. Que quede claro que no estoy diciendo que vuelve a ser como antes. Los lobos estuvieron ausentes durante tanto tiempo que el sistema cambió irreversiblemente. Ahora que han regresado, la cosa ha vuelto a cambiar, pero en un rumbo diferente del anterior. ¿Y qué tipo de efecto podemos ver a raíz de la reintroducción del lobo? Un efecto importante es el sufrido por la vegetación leñosa. Resumiendo, tenemos 3 especies de plantas leñosas que se han resentido dramáticamente. El álamo norteamericano, el álamo temblón y el sauce, que son plantas leñosas de las que los ciervos canadienses se pasaron todo el siglo XX alimentándose. De hecho, esto que tenemos aquí mismo, a nuestros pies, es álamo temblón mordisqueado. O sea que un ciervo se lo acaba de comer.
Sí, es un ejemplo de una zona que sigue sufriendo el impacto de los ciervos. Todos estos álamos temblones tan bajos no están creciendo tanto como los otros que tenemos a nuestro alrededor, porque los ciervos se los están comiendo, y eso les impide crecer. Pues bien, hubo un tiempo en que toda la parte norte del parque estaba en este estado. Ahora, algunos de estos especímenes de álamo temblón están creciendo hasta alcanzar los 6 o 7 metros y este grosor, y eso es algo nuevo. Y cada vez son más las especies que los usan, como los castores y las aves cantoras. Así que, en resumidas cuentas, es un efecto que se propaga de arriba a abajo. Lo que estamos viendo es un verdadero proceso regenerativo. Eso de allí es una madriguera de castor. Sí. De hecho, debe de haber castores en su interior ahora mismo. Desde que fueron reintroducidos los lobos, la población de castores ha aumentado. Lo hemos investigado y es probable que haya una conexión. Los lobos han contribuido, entre otras cosas, a reducir la población de ciervos canadienses. Todas las cosas de las que se alimentan los ciervos, como por ejemplo todos estos sauces que tenemos a nuestro alrededor, han vuelto a crecer, lo que ha sido beneficioso para los castores. Y esto es importante ya que habían quedado prácticamente erradicados en toda Norteamérica por culpa del comercio peletero. En su día habría decenas de millones de castores por toda Norteamérica y quedaron reducidos a unos pocos cientos de miles, pero desde que han vuelto los lobos, la población de castores se ha multiplicado por 3 en todo el parque. O sea que reintroducir el lobo en el parque ha sido un éxito. Pero ¿cuánto crees que debemos seguir interviniendo? En tu criterio, ¿hay que restablecer la situación de hace 100 años? ¿La de hace 10.000 años? Bueno, es una de las preguntas más difíciles que me han hecho nunca en una entrevista, Jonathan. Nuestras metas son restaurar y preservar los procesos naturales. Así, puesto que los humanos hemos sido un agente de cambio, intervenimos para corregirlo. Y es lo que ha pasado con los lobos, a los que habíamos erradicado. También habíamos erradicado a los pumas. La diferencia es que los pumas volvieron por sí solos, mientras que a los lobos los reintrodujimos. Los soltamos para ver cómo evolucionaba la situación. Hoy puedo decir sin miedo a equivocarme que los lobos han vuelto a Yellowstone, que los pumas también y que los osos han aumentado. Y ahora que han vuelto todas esas criaturas, es un lugar muy diferente de cómo era hace 50 años, cuando tan solo había un puñado de osos. Es muy diferente hoy, y es un dato importante y demostrado científicamente. Es algo que debería saber la opinión pública. Puede que el lobo haya vuelto a Yellowstone gracias al denodado esfuerzo humano, pero en este paisaje casi primigenio, nunca anda muy lejos un recordatorio del desastroso impacto que hemos tenido en el reino animal. Eso de allí son bisontes americanos. Es raro pensar que una imagen tan emblemática del oeste de Estados Unidos estuviera a punto de ser erradicada por completo. Y es que también estuvieron al borde de la extinción en el siglo XIX. Hasta el año 1800 se estima que había más de 60 millones de bisontes repartidos por toda Norteamérica. 100 años más tarde, a consecuencia de la caza sistemática, se habían reducido a apenas 300. Solo gracias a un cambio en nuestras actitudes se ha conseguido que sigan existiendo hoy. Los bisontes vuelven a medrar en el parque de Yellowstone y los lobos están siguiendo un camino similar. En los 20 años transcurridos desde su regreso, la población de lobos se ha multiplicado hasta superar las 500 unidades dentro del ecosistema general de Yellowstone. ¿Qué sientes ahora al pasear por el parque y ver a estas criaturas a las que tanto amas campando a sus anchas? Los territorios de lobos tienen una atmósfera inconfundible. Durante mi primer año en el parque no había lobos, y recuerdo pasearme por aquí con la sensación de que era un espacio soso y aburrido. Y ahora es un lugar electrizante. Es vibrante. Ahora está mucho más vivo. Mucha gente lo describe como más salvaje. Hay quien propone que deberíamos repartir la Tierra en dos, un 50% para los humanos y otro 50% para los animales, y que puedan llevar su existencia en estado salvaje. ¿Qué te parece esta idea?
Creo que llevamos demasiado tiempo abusando del planeta. Hay que decir basta. Podría ser necesario, no lo sé. La mayor parte de las noticias que nos llegan sobre el medio ambiente son malas. No hablemos ya de los océanos. Ahora bien, sé que hay otra manera de ver las cosas, según la cual la única forma de salvar a la fauna salvaje y la naturaleza es haciéndolos convivir con los humanos en un entorno funcional. Pero yo no tengo tan claro que esa fórmula sea la correcta. Hay que fijarse más en lugares como Yellowstone, en los que la naturaleza campa a sus anchas, por decirlo de algún modo. No creo que la mitad de la Tierra sea un objetivo tan irrealizable. Creo que el argumento más importante para restaurar una especie como el lobo en un paisaje natural como Yellowstone es el ético. ¿Queremos ser la especie que se dedica a expulsar a todas las demás especies de sus hábitats o los vamos a dejar en paz? ¿Y esto lo hacemos en nombre de la ciencia o para crear un mundo mejor? Ese sonido llevaba ya cerca de 70 años sin escucharse por aquí y ahora se asume sin miedo. Tan solo espero que no estén hambrientos. He visto de primera mano el éxito del programa de lobos en Yellowstone y cómo su reintroducción ha sido beneficiosa para el conjunto de su hábitat. Pero su caso no es más que un ejemplo de historia con final feliz. A nivel mundial, el panorama sigue siendo desolador. ¿Ha llegado pues el momento de contemplar una idea tan radical como la de devolver la mitad de este planeta a los animales? De lo contrario, el único lugar en el que las generaciones futuras podrán ver a muchas de estas magníficas criaturas será en un zoo muerto.